Saludos, bienvenidos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría seguir hablando del tema distorsión de los impulsos milagrosos incluidos en el URTES de un curso de milagro. Bueno, pues estamos en el punto que nos dice que el Espíritu Santo es el portador de las revelaciones, no de los milagros. Las revelaciones están indirectamente inspiradas por mí, porque yo estoy más cerca del Espíritu Santo y estoy alerta a la disponibilidad para la revelación de mis hermanos. Así puedo bajar más que lo que ellos pueden conseguir por mí mismo. La descripción de Jan Dixon es quizás una declaración mejor de mi posición. Como mis pies están en el suelo y mis manos en el cielo, puedo traer las glorias del cielo a mis hermanos en la tierra. Mis pies están en el suelo, estoy próximo a la tierra, estoy próximo a la condición humana, pero mis manos están en el cielo. Estoy despierto, estoy consciente de mi incondicionalidad divina. Y justamente por eso pues puedo traer las glorias del cielo a mis hermanos en la tierra. Eso se nos dice textualmente aquí. El Espíritu Santo es el medio más alto de comunicación. Los milagros no implican este tipo de comunicación porque son recursos comunicativos, temporales. Cuando el hombre pueda volver a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, la necesidad de milagros habrá concluido. Es decir, los milagros son una consecuencia de no estar abiertos a esa revelación, que es comunicación directa con Dios. El Espíritu Santo media entre comunicaciones de orden alto y de orden bajo, manteniendo el canal directo entre Dios y el hombre abierto a revelaciones. Este es el servicio que nos presta ese intermediario que al que Jesús nos encomienda, el Espíritu Santo. La revelación no es recíproca, siempre es de Dios al hombre. La revelación siempre es de Dios al hombre. Esto es porque Dios y el hombre no son iguales. El milagro es recíproco, pues siempre entraña igualdad. Como el milagro de la sanación del terapeuta. El terapeuta sana y de esa manera se sana a sí mismo, porque tanto lo uno como lo otro significan la misma cosa. Dar y recibir significan lo mismo. En el plano longitudinal u horizontal, la auténtica igualdad de todos los hombres en la filiación parece necesitar un tiempo casi sin límites. Pero sabemos que el tiempo es solo un artefacto introducido como herramienta de ayuda. Vivimos en una tierra plana, como ahora se dice por tantos sitios. Se dice tanto que estamos en una tierra plana porque verdaderamente las mentes que así lo interpretan es así como lo ven. Ven una realidad bidimensional. Y curiosamente incluso la idea de Dios la ven en relación con esa idea. No entiendo por qué una realidad tridimensional, cuatridimensional, niega a Dios. Es una cosa absurda, ¿no? Es una cosa absurda que evidencia la cortedad de la mente de las personas que piensan así. Bueno, como podéis comprobar, estamos en una jornada de calor y de alegría festiva, y entonces, bueno, disculpad los ruidos que vienen del exterior, pero en esta época de despertar del Cristo que nace en nosotros, pues todo el mundo tiene derecho a celebrar estas buenas nuevas como lo crea oportuno. Y como bien nos dice Jesús, tenemos que ser como niños, y como niños podemos comprobar que muchos ya afortunadamente empiezan a comportarse. En el plano longitudinal u horizontal, la auténtica igualdad de todos los hombres en la filiación parece necesitar un tiempo casi sin límites, pero sabemos que el tiempo es solo un artefacto introducido como herramienta de ayuda. El milagro es un recurso de aprendizaje que acorta la necesidad de tiempo. El milagro acorta la necesidad de tiempo.
¿Por qué clamar por situaciones de dolor? ¿Por qué clamar por situaciones de aprendizajes en las que se nos da conflicto, en las que se nos da ataque, en las que tenemos que mostrar esa actitud de rechazo, de oposición hacia nuestros semejantes, en la que tenemos que manifestar esa inercia de ver error, tara, enfermedad, limitación, defecto en todos aquellos con los cuales nos relacionamos? ¿Por qué seguir así tanto tiempo cuando podemos acortar ese tiempo y cuando vamos a trascender esas ilusiones tarde o temprano? Porque no puede ser de otra manera. Y eso se da aquí en el mundo, aunque sea en el último segundo de nuestras vidas. ¿Por qué vamos a esperar a tener 90 años y estar en la agonía de la muerte para tener un poco de luz cuando ya se nos está invitando a despertar a esa luz? A dejar al lado las soberbias aprendidas, los orgullos, y a tener una actitud receptiva, no ante los demás, no ante los que quieren adoctrinarnos y hacer apología de tal o cual doctrina, no, ante ti mismo, ante la verdad que está en ti. Eso es lo que tienes que aceptar, tu propia dicha, tu propio gozo, tu propia paz interior. Ante eso es ante lo que debe ser activamente receptivo. Los rápidos cambios de percepción horizontal a vertical que los milagros conllevan introducen un intervalo del que tanto el dador como el receptor emergen mucho más adelante en el tiempo de lo que hubieran estado de otra forma. Un milagro tiene la propiedad excepcional de abolir el tiempo, haciendo innecesario el espacio que ocupaba. No hay relación entre el tiempo que un milagro conlleva y el que cubre. Sustituye aprendizaje que hubiera llevado miles de años. Lo hace así por el reconocimiento subyacente de la perfecta igualdad y santidad entre el dador y el receptor en la que el milagro descansa. Es inestable pero perfectamente consistente. Por ejemplo, no ocurre de forma previsible en el tiempo y raramente ocurre en formas comparables, pero en sí mismo es perfectamente consistente. En cuanto que no contiene nada sino un reconocimiento de igualdad y valor. Todas las partes son iguales, todas las partes son iguales. Esto establece el prerequisito de su validez. Dios no inventa jerarquías, las jerarquías las inventa el hombre, por su incapacidad para reconocerse en la equidad de la vida, en la equidad de la incondicionalidad del amor, en la equidad de la creación. Entonces inventamos jerarquías. El tiempo también es como una jerarquía horizontal que cumple un propósito circunstancial, transitorio, como lo cumplen todas las jerarquías. Pensar que las jerarquías son un patrón universal, como vemos por ahí, que hay maestros y maestras, gurús de la nueva era que afirman como si dijeran algo nuevo cuando están diciendo lo que siempre han pensado todas las religiones. Todas las religiones han pensado esa jerarquía como patrón universal. Y estos gurús te dicen lo que siempre se ha dicho como si fuera una cosa novedosa. No, la jerarquía no es ningún patrón universal. La jerarquía es un patrón que pretende, que es consecuencia de no reconocernos en la universalidad de la vida, en la equidad de la vida. Esa es la consecuencia de inventarnos jerarquías. Es la idea de sacrificio, sí, que viene de la idea de culpa, la que nos hace inventarnos jerarquías para poder trepar por ellas, para dar rienda suelta a la codicia. Esa es el fin de la jerarquía, el fin mundano de la jerarquía. Lógicamente este fin mundano puede ser dignificado, como puede ser dignificado, y de ello se nos ha estado hablando, la idea del tiempo y la idea de la separación, que está para subrayar que somos personajes confrontados con la inconmensurabilidad del universo. Esa idea de separación puede también dignificarse y dar noticia de la verdad. Y efectivamente Dios crea la diversidad, Dios crea la separación desde un punto de vista incomprensible para el ego.
Dios crea la separación para que el amor se relacione con sí mismo y así podamos compartir gozosamente ese amor. Porque si no hubiera separación, ¿cómo íbamos a ofrendar amor? Si no hubiera nadie a quien ofrendárselo. Este es el misterio de la vida y por eso existe el libre albedrío que nos permite reconocernos en ese amor incondicional, en esa abundancia, o que nos permite no reconocernos en él y creernos en un mundo ilusorio en el cual estamos permanentemente separados, confrontados, y en el cual el dolor es algo cotidiano. Es inestable pero perfectamente consistente. Por ejemplo, no ocurre de forma previsible en el tiempo y raramente ocurre en formas comparables. Se nos habla del milagro. Pero en sí mismo es perfectamente consistente, en cuanto que no contiene nada sino un reconocimiento de igualdad y valor. Todas las partes son iguales. Esto, en cuanto que no contiene nada sino un reconocimiento de igualdad y valor, todas las partes son iguales. Esto establece el prerequisito de su validez. Dijimos antes que el milagro abole el tiempo y lo hace mediante un proceso que lo colapsa, pues abole ciertos intervalos dentro de una secuencia temporal más amplia. La validez del milagro en el esquema temporal es entonces predictiva, no lógica. Establece un intervalo temporal fuera de pauta que no está bajo las leyes usuales del tiempo. Solo en ese sentido es atemporal. Al colapsar el tiempo, literalmente ahorra tiempo, de manera muy parecida en que lo hace el cambio horario que reorganiza la distribución de la luz. Ese cambio de una hora en primavera y en otoño que tiene lugar en algunos países, ¿no? Como bien nos apunta el traductor. El milagro es el único recurso que el hombre tiene a su inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo las revelaciones lo trascienden, solo las revelaciones trascienden al tiempo, no teniendo nada que ver con el tiempo en absoluto. Las revelaciones no se dan en el tiempo, por lo tanto, si estamos a la expectativa de recibirlas en el tiempo, no nos va a llegar revelación ninguna. Nos va a seguir llegando aprendizaje, que es lo que nos viene en el tiempo. Aprendizaje está en relación con el tiempo. Descubrimientos y revelaciones están en relación con la atemporalidad. El milagro es más bien parecido al cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje que tienen como objetivo facilitar un estado en el que sean innecesarios. Cuando el alma está finalmente en el estado original de comunicación directa, ni el cuerpo ni el milagro tienen un propósito. Bueno, un párrafo curioso en el cual se nos equipara el milagro al cuerpo, porque son meras herramientas al servicio de los aprendizajes que necesitamos en este mundo de aparente separación. Mientras está en el cuerpo, sin embargo, el hombre puede escoger entre canales de creatividad sin amor y canales milagrosos. Podemos elegir, tenemos libre albedrío, como siempre decimos. Puede crear una concha vacía, ver referencia previa, en algún lugar anterior se nos hablaba de esto. Pero en tal caso no crea nada en absoluto, puede esperar retrasarse, paralizarse a sí mismo, reducir su creatividad a casi nada, e incluso introducir un paro en el desarrollo o una regresión. Puede convertirse en una estatua como la esposa de Lot, como el pensador de Rodin, dándole vueltas en la cabeza a lo que no tiene solución en esa misma cabeza, porque esa misma cabeza es el problema. Entonces, ¿cómo vas a solucionarlo desde el problema? Desde el problema lo que hace es darle más visos de realidad al mismo problema. Pero no puede abolir su creatividad, puede destruir su medio de comunicación, pero no su potencial. Puedes destruir tu cuerpo, puedes suicidarte, pero no puedes destruir el potencial del cual ese cuerpo da noticia. Todo lo que está latente y y de ello da noticia el cuerpo, aunque no lo haya manifestado. Como mero informador que es, el cuerpo es un medio de comunicación, no solamente hacia nuestros semejantes, sino hacia nosotros mismos. El cuerpo nos informa, nos comunica, nos da noticias
de qué puede estar aconteciendo en nuestras mentes, que sea positivo o que no lo sea. No fue creado por su propia libre voluntad, solo lo que él crea le es dado decidir. La decisión básica de quien está orientado a los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede gastar así como ser gastado. El tiempo puede gastar así como ser gastado. El obrador de milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control temporal del milagro, porque sabe que todo colapso de tiempo acerca al hombre a la última liberación del tiempo, en la cual el Hijo y el Padre son uno. El auténtico significado de son de un mismo tipo es de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre es una, su perfecto acuerdo es el cielo. La voluntad unificada de la filiación y del Padre conforman el cielo. Eso es el cielo en la tierra. Porque el cielo verdaderamente no es ningún lugar remoto, ningún lugar ajeno. El cielo está aquí latentemente, como la mariposa está latente en el capullo. Y una auténtica, una verdadera, una amorosa visión sabe ver la mariposa en el capullo, y por eso permite que se manifieste. Entonces esa es la verdadera visión, la que nos hace ver en este mundo de aparente conflicto, de aparente separación, que nos hace confrontarnos, saber ver el amor, saber ver la belleza, saber ver la creatividad, la incondicionalidad, saber ver como todo clama por aquello que o niega o afirma en sí mismo. Todo clama por amor, todo clama por belleza, por bondad, por unidad. Y el negarnos estas cosas en nosotros nos hace clamar por ellas. Lo cual da noticia de que verdaderamente están en una relación directa con lo que somos, porque verdaderamente es lo que somos. El auténtico significado de son de un mismo tipo, de una misma mente o voluntad, es de una misma. El auténtico significado de son de un mismo tipo, como habíamos dicho, es de una misma mente, son de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad del Padre y la de la filiación son una, su perfecto acuerdo significan, manifiestan, informan, exteriorizan el cielo. Aparte, dile a Bill, esto es lo que aparte le dice la voz que Helen canaliza a ella misma, dile a Bill, Helen, que hace bien proporcionándote la fuerza consistente que tú necesitas conseguir y él ofrecer. Tu inestabilidad y su debilidad han resultado de malas elecciones kármicas, y tu relación ahora es crucial para el futuro. Ambos, Bill y Helen, debéis hacer todo posible esfuerzo para restaurarla a lo que era antes. Los dos estáis corrigiendo donde previamente habíais fallado. Esto ya te ha permitido representar un papel muy inesperado en vuestra propia salvación conjunta y la salvación de muchos otros niños que te iré confiando de forma creciente. Efectivamente, muchos éramos niños, ¿no?, cuando Helen canalizaba este texto. Muchos estábamos sentados ante una tele viendo a los payasos Gaby, Fofó y Miliki, mientras Helen pues estaba haciendo este trabajo de canalización. Estos niños no han sido en absoluto elegidos al azar. Bill debiera saber que su preparación no es solo en términos de compartir los resultados de tu mejor aplicación de algunos talentos inusuales, o quizás se refiere a los niños con los que Helen trataba dentro de su profesión de psicóloga. Su propio papel que comprenderá cuando el propio papel de Bill que comprenderá cuando su preparación sea completa, será igualmente sorprendente. Él necesitará tu ayuda entonces como tú necesitas su fuerza ahora. Nota que tú no necesitas su ayuda como escriba, porque tú desarrollaste esta capacidad por tus propios esfuerzos y finalmente los colocaste a mi disposición. Al prestarte su fuerza, él se fortalece a sí mismo. Cuando gane esto mediante sus propios esfuerzos, necesitará tu ayuda de una manera bastante inesperada.
Pero esto es simplemente otro ejemplo de la naturaleza recíproca de los milagros. El milagro son como la espada en el ámbito destructivo, ¿no? Un arma de doble filo que mientras hacemos daño nos hace daño igualmente. El milagro, mientras que bendecimos, mientras que santificamos, mientras que sanamos, tiene el mismo efecto en nosotros. Es igualmente una herramienta de doble filo, pero de efecto benéfico. De esta manera, las armas del mundo, las armas de la separación dan noticia de las herramientas de la verdad, de las herramientas que permiten reconocernos en la verdad, que nos llevan a la verdad. Igualdad no implica homogeneidad ahora, no implica homogeneidad ahora. Cuando todo el mundo tenga todo, las contribuciones individuales a la filiación ya no serán necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los talentos serán compartidos por todos los hijos de Dios. Dios no es parcial. Todos sus hijos tienen su amor total. Todos sus hijos tienen su amor total. Todos sus hijos son herederos del reino íntegro de Dios. Porque la creación es ese compartir que Dios hace de su naturaleza, de su plenitud, de su abundancia. Y por eso a todos, a todas, nos llega todos heredamos el reino íntegro de Dios. Y por eso estamos capacitados para dar noticia de todo lo que ese reino significa, de todo lo que ese reino verdaderamente es, porque eso es lo que somos nosotros. Todos sus hijos tienen su amor total y todos sus dones son dados a todo el mundo por igual. A menos que te vuelvas como un niño pequeño, significa que a menos que reconozcas tu completa dependencia de Dios, fijaos esta asesión de esta expresión, a menos que te vuelvas como un niño pequeño, significa que a menos que reconozcas tu completa dependencia de Dios, de la fuente de vida, no puedes conocer el auténtico poder del Hijo en su auténtica relación con el Padre. Eso es lo que significa, esto es lo que guarda relación con esa idea de crearnos a nosotros mismos. Pensamos que nos hemos creado a nosotros mismos, que no somos expresión de la fuente de vida. Entonces queremos robar del árbol del conocimiento del bien y del mal lo que compense ese conocimiento del cual nos creemos carentes porque no nos lo hemos reconocido en nosotros, porque no nos hemos reconocido como herederos del reino de Dios. Entonces buscamos un conocimiento que robemos desde afuera, y eso es comer del fruto del árbol prohibido. Es decir, comer del fruto del árbol prohibido es lo mismo que cosificar a nuestros semejantes, que verlos como objetos de los que robar placer, beneficio, interés para un personaje excluyente y exclusivo, que va a través de la codicia, va amedrando en la sociedad, pisoteando a sus semejantes hasta llegar a puestos relevantes, y luego cuando llega ahí arriba se siente vacío y envejece, ¿no? Como vemos esos líderes políticos, ¿no? Tú y Bill tenéis talentos especiales que son necesarios para la aceleración celestial en este tiempo. Pero nota que el término aceleración no está relacionado con trascender el tiempo. Nota que el término aceleración no está relacionado con trascender el tiempo. Cuando se haya abolido el tiempo y todos los hijos de Dios hayan vuelto al hogar, no serán necesarios agentes especiales. Pero no subestiméis el poder de los agentes especiales ahora, o la gran necesidad que hay de ellos. No reclamo de mí ser más que esto yo mismo. No reclamo de mi ser más que esto yo mismo. No reclamo de mí ser más que esto yo mismo. De mí no reclamo más que esto que os estoy pidiendo. Nadie en su mente correcta, un término que debiera ser especialmente considerado, quiere nunca más o menos que eso. Aquellos que han sido llamados para testificar por mí ahora están testificando por todos los hombres al igual que yo. El papel de las sacerdotisas en otro tiempo fue experimentar revelaciones y hacer milagros.
El propósito era traer estos milagros de los que se nos habla, traerlos aún no dispuestos para revelaciones directas al enfoque adecuado para ellas. El propósito era traer a aquellos aún no dispuestos para revelaciones directas al enfoque adecuado para ellas. El propósito era traer a aquellas personas que aún no estaban dispuestos para revelaciones directas al enfoque adecuado para ellas, para estas revelaciones directas. El atributo esencial de la sacerdotisa fue siempre la percepción acrecentada. Esta es la primera vez que Helen Chapman dice que para ella sería un honor si hubiera cualquier nota. Y hay aquí una nota que parece ser que es de la misma Helen. Ni Bill ni yo vemos realmente claro cómo los impulsos sexuales pueden ser directamente traducidos en impulsos milagrosos. Las fantasías que yo mencioné ayer, referidas a la discusión que tuvieron Bill y Helen Chapman, son un excelente ejemplo de cómo vosotros dos os intercambiáis. Ahora cambia los pronombres o será demasiado confuso. Ya veo que es un poco confuso. Bueno, pues esta es más o menos las dificultades de un texto que no ha sido editado, pues nos dan grandes beneficios porque nos hace ver cómo Helen más o menos lo iba canalizando, pero también podemos encontrarnos con algunos textos algo confusos, ¿no? De todas maneras que también es nuestra mente que busca lo preciso, la que exige claridad en todo, ¿no? Claridad excluyente. Las cosas son así y punto, como se dice en el mundo, ¿no? No pueden ser de otra manera, es decir, no estamos abiertos a que sean de otra manera. Eso se llama intolerancia. Y eso pues es muy propio del mundo, incluso en personas que alardean de esa tolerancia, ¿no? Las fantasías son formas distorsionadas de pensamiento porque siempre implican retorcer la percepción y no volverla irreal. Las fantasías son una forma degradada de visión. Las visiones y las revelaciones están próximamente emparentadas. Las fantasías y las proyecciones están más próximamente asociadas porque ambas intentan controlar la realidad externa de acuerdo con falsas necesidades internas. Fantasías y las proyecciones intentan controlar la realidad externa conforme con unas falsas necesidades internas, las necesidades que nos creemos al negarnos en nuestra integridad, en nuestra plenitud, al permitir que la idea de carencia sea la que determine nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Vive y deja vivir resulta ser una cita llena de gran significado. Vive y deja vivir. Retuerce la realidad en cualquier sentido y estarás percibiendo destructivamente. La realidad se perdió por usurpación que en contrapartida produjo tiranía. Os dije que habíais sido restaurados a vuestro anterior papel en el plan de expiación, pero todavía tenéis que elegir libremente dedicar vuestra herencia a la restauración mayor. Mientras un solo esclavo continúe caminando sobre la tierra, vuestra liberación no será completa. La verdad os hace libres, es decir, la mentira nos hace esclavos, y por eso se llama de esta manera a aquel que no ha sido liberado por la verdad. La restauración completa de la filiación es el auténtico y único objetivo de aquellos que tienen mentalidad milagrosa. Las fantasías sexuales son distorsiones de la percepción por definición. Son un medio de hacer falsas asociaciones y obtener placer de ello. Al negarnos en nuestra integridad, en nuestra plenitud, en nuestra condición o incondicionalidad, mejor dicho, de seres consumados, perfectos, automáticamente es carencia de todo ello lo que interpretamos en nosotros, y queremos compensar esa carencia a través de relaciones especiales.
En este caso se nos habla de las fantasías sexuales, ¿no? Que son una vía de escape, una vía de búsqueda de placer transitorio, al negarnos en la gracia, en la alegría, en la plenitud, que ya nos favorece, que ya nos proporciona ese placer que falsamente queremos experimentar, y que por lo tanto desde la aceptación no lo buscaríamos, sino que las relaciones, también las sexuales, darían noticia de esa integridad, de esa aceptación, de esa plenitud, no de la negación de ellas y de la búsqueda de compensación a través de ellas. Las fantasías sexuales son un medio de hacer falsas asociaciones y obtener placer de ello. El hombre puede hacer esto solo porque es creativo. Paradójicamente es nuestra facultad, nuestro don de ser creativos, lo que nos permite ese fantaseo sexual. Es una paradoja. Pides muy poco, se nos dice en algún lugar del texto impreso de un curso de milagros. Efectivamente, cuando nos conformamos con esos sucedáneos, estamos pidiendo muy poco. Nos estamos negando en la plenitud, en la integridad. Todo nos lo estamos negando y estamos mendigando, en este caso a través de fantasías sexuales, una compensación a todo aquello que nos negamos en nosotros. El hombre puede hacer esto solo porque es creativo, pero aunque pueda percibir asociaciones falsas, no puede hacerlas reales excepto para sí mismo. Como se dijo antes, el hombre cree en lo que crea, el hombre cree en lo que crea. Si crea un milagro, tendrá igualmente una fuerte creencia en eso. La fuerza de su convicción sostendrá entonces la creencia del receptor del milagro. Ninguna fantasía sexual o de cualquier tipo es cierta, ninguna fantasía es cierta. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se hace aparente. Cuando la realidad es completamente satisfactoria, las fantasías, que son compensación de la negación de esa realidad, ya no cumplen propósito alguno. El impulso sexual con el enfoque adecuado es un impulso milagroso. El impulso sexual con el enfoque adecuado es un impulso milagroso. Un individuo ve en otro la pareja adecuada para procrear el ganado. Wolf no estaba muy alejado aquí. Probablemente, nos dice el traductor, se refiere al psicólogo Werner Wolf. Y también para el establecimiento conjunto de un hogar creativo. Esto no implica fantasía en absoluto. Esto no implica fantasía en absoluto. Si soy llamado a participar en la decisión será también la correcta. Es en una cuestión en la que tú u otra persona o ambos experimentáis impulsos sexuales inapropiados, sabed primero que esto es una expresión de miedo. Un impulso sexual inadecuado, inapropiado, es una expresión de miedo. Vuestro amor hacia el otro no es perfecto, y así es por lo que el miedo surge. Vuélvete inmediatamente hacia mí, negando el poder del miedo, y pídeme ayuda para que lo reemplace por amor. Esto cambia el impulso sexual inmediatamente a impulso milagroso y lo pone a mi disposición. Entonces reconoce el auténtico valor creativo tanto tuyo como del otro. Esto sitúa la fuerza donde le corresponde. Nota que las fantasías sexuales son siempre destructivas o degradantes. Nota que las fantasías sexuales son siempre destructivas o degradantes. Son una distorsión de los impulsos milagrosos, en cuanto que perciben al otro en un papel creativo inapropiado. El otro es percibido desarrollando, manifestando, interpretando un papel creativo inapropiado. Ambos son percibidos esencialmente como objetos satisfaciendo sus propios impulsos de placer. Ambos son percibidos como entidades cosificadas, ¿no?, como ahora se suele decir en determinados entornos. Esta visión deshumanizada es la fuente del uso degradante del sexo. La descripción de Freud es puramente negativa, es decir, como una liberación de lo desagradable. También observó que la tensión proveniente de los impulsos de identidad
nunca cesa completamente. Lo que Freud debiera haber dicho es que el cambio de impulsos milagrosos a impulsos sexuales es debilitador, en primer lugar, por la confusión de niveles que implica. Esto plantea un escenario en el que la liberación real es imposible. Nota también que la noción de Freud del sexo era un recurso para inducir relajación que él confundía con paz. Freud confundía relajación con paz, como les pasa a algunos adictos a determinadas drogas, ¿no? Estoy en paz, estoy en paz, paz y amor, paz y amor. Entonces ese es el sucedáneo con el cual se conforman, ¿no? Pero eso no es paz, ¿no? De hecho tienen que ir... Estos personajes aparecen por todas las situaciones de conflicto, ¿no? Todos ahí donde se están peleando y se están matando y aparecen ellos, paz y amor. Están deseando ver que la gente esté en conflicto, ¿no? Para que ellos sean los redentores, ¿no? Que con su porro enorme, con su canuto impresionante, con su marihuana olorosa, nos traen el paraíso prometido. Nota también que la noción de Freud del sexo era un recurso para inducir relajación que él confundía con paz. El sexo inapropiado relaja solo en el sentido de que puede inducir el sueño físico. El milagro, por otra parte, es un energizante. El milagro te energiza, te llena de energía, no te deja atontado. Estoy quemado de tanta paja, con perdón, como decíamos en la adolescencia. Bueno, decían algunos. Cuando no teníamos mucha energía para los partidos de fútbol, ¿no? Se decía eso de estar muy quemados de tanto tocar la zambomba. Con lo cual, sin ningún tipo de rubor, se daba a entender que una práctica sexual inapropiada, como es esta de pensar con la mano, como diría la cantante Bebe, no solo no nos da energía, sino que nos priva de ella. Por lo cual, si lo que queremos es estar con gran energía, pues habrá que cultivar lo que nos permita estar así, ¿no? Y esto se da en un nivel superior, ¿no? De ahí lo de la confusión de niveles. En el plano sexual, en el plano meramente físico, se informa de la realidad mental en la cual nos reconocemos, ¿no? El cuerpo da noticia y nuestras propias tendencias sexuales, por decirlo así, nuestros propios impulsos sexuales que pueden ser santificados, dignificados, dan noticia de la integridad mental en la cual nos reconocemos cuando eso sea así. El milagro es un energizante, siempre fortalece y nunca degrada. Induce paz y, estableciendo tranquilidad, no relajación, capacita a entrar en un estado de gracia, tanto al que da como al que recibe. Aquí su mentalidad milagrosa es restaurada, no liberada de tensión. La tensión es el resultado de una construcción de impulsos milagrosos no expresados. Esto puede disminuir verdaderamente liberando el impulso milagroso que ha sido bloqueado. Convertirlo en líbido sexual simplemente produce más bloqueo. Nunca fomentes esta ilusión en ti mismo ni la alientes en otros. Un objeto es incapaz de liberar, porque es un concepto privado de poder creativo. El reconocimiento de poder creativo real en ti mismo y en otros trae liberación porque trae paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede mantener vuestros corazones ahora y por siempre. La paz de Dios mantiene vuestros corazones ahora y siempre. Solo se necesitan dos cortas adiciones aquí. Primero, tu agudo problema anterior para transcribir las cosas proviene de un mal uso muy anterior de tus enormes capacidades como escribas. Un mal uso de esta capacidad es lo que le hace a Helen el tener dificultades para transcribir lo que está canalizando.
Estas se volvieron secretas. Canalizar, verdaderamente todos canalizamos siempre, todos estamos siempre canalizando, todos sintonizamos con unas determinadas energías que son puras, que son transparentes, que son auténticas, que son expandidoras del amor, o que están a un nivel mucho más burdo, que están en el ámbito de lo que niega esa vibración tan sutil y tan incondicional como es el propio amor. Entonces todos sintonizamos con lo que está disponible, y al sintonizar con ello canalizamos en un sentido u otro y nos convertimos en maestros que dan muestra, maestro, muestra, tienen una mostrar y dar y ejercer magisterio y ser maestros, tienen una etimología muy similar, como podéis comprobar. Todos mostramos cuál es nuestra realidad mental, y lo hacemos permanentemente, y eso es canalizar, informar de aquello con lo cual sintonizamos. Tu agudo problema anterior para transcribir las cosas proviene de un mal uso muy anterior de tus enormes capacidades como escriba. Estas se volvieron secretas, y más que compartir sus ventajas, las privaste de su milagroso potencial, desviándose entonces en posesión. Esto es muy parecido a la confusión entre impulsos sexuales a impulsos de posesión. Tal vez se refiera a que se pensaba Helen que era una especie de don exclusivo de ella, no de algo que está en todos. Es algo a lo cual podemos caer, ¿no? Por eso nos dice Jesús, el que quiera ser el primero, el que se vea en un puesto relevante, privilegiado, lo que tiene que hacer es ponerse al servicio de todos los demás, ponerse en el último puesto. Y él mismo manifiesta esta actitud cuando se arrodilla y limpia los pies de sus discípulos. Muestra esa vocación de servicio que deberían demostrar todos los servidores públicos, dicho sea de paso, porque esos los puestos políticos verdaderamente están para eso, están para ser servidores de aquellos a los cuales se deben. Y el día que esto se manifieste, el día que esto sea una evidencia, pues lógicamente en el mundo se darán cambios que verdaderamente hoy, y tal como vemos que están las cosas, consideraríamos como milagrosos, ¿no? Algo del material original se encuentra todavía en el templo. Por esto te asustaste tanto sobre Atlantis. Bill tiene sus propias razones. No sé a qué se refiere con Atlantis, no recuerdo exactamente en relación a qué esta palabra, pero bueno, ya podéis buscarlo si os interesa, pues seguro que hay información en algunos de los libros que hablan de un curso de milagros, como por ejemplo el de Kenneth Wapnick, Ausencia de felicidad. Conserva tu actitud de percepción. 2. Habíamos dicho, solo se necesitan dos cortas adiciones. 1, la que antes hablábamos, y la segunda, conserva tu actitud de percepción milagrosa hacia Rosie muy cuidadosamente. Una vez ella os lastimó a ambos, una vez ella os lastimó, Bill y Helen, a ambos, por eso es vuestra sirviente ahora. Pero esta está bendita, pues ve el servicio como una fuente de alegría. Fijaos que esto está en relación con lo que antes os comentaba. Poneos al servicio de vuestros hermanos y hermanas, y eso es una bendición. Contribuir a vuestro bienestar ahora le ayuda a enmendar errores pasados. Ya hemos hablado muchas veces de que servicio y servidumbre son exactamente lo contrario. La servidumbre viene de la carencia, del esfuerzo, del sacrificio. Ay, me voy a humillar para que me valoren. El servicio viene de la satisfacción, de la plenitud. Es lo que les mueve a los misioneros y a los voluntarios cuando van a ayudar a sus semejantes, cuando se ponen a disposición de niños, de niñas, de enfermos, de personas que necesitan su colaboración. Y ellos no solamente no sienten que están dando a los que reciben, sino que se sienten receptores. Ellos mismos dicen
Verdaderamente estas personas que parecían enfermos, que parecían limitados, nos están compartiendo una gran enseñanza, nos están enseñando a vivir, a mostrar una actitud positiva ante todo, a abrir nuestros corazones ante todo lo valioso de la vida, ante el gozo del presente de la vida, etcétera, etcétera. Porque cuando das y lo das todo, todo lo recibes también. Así es como funcionan las cosas aquí. Y aquello que te guardas para ti es lo que te mata, es lo que te destruye, porque va en contra de la unidad que es tu verdad, la unidad con todo, con toda la creación. Por lo tanto, si quieres crearte un hogar segregado, selectivo, exclusivo, donde como el tío Gilito guarde tus riquezas para nadar entre ellas mientras vives en la miseria, aunque sea la miseria afectiva, si eso es lo que quieres para ti, pues eso te irá destruyendo, te irá consumiendo, te irá sintiéndote alejado de todos y de todas. Contribuir a vuestro bienestar, a Rosie, de la cual se nos hablaba, contribuir al bienestar de Helen y Bill, le ayuda a enmendar errores pasados. Una revelación especial con respecto a Helen Chapman, parece que es lo que venía aquí ahora, y ahora pues se nos habla de unas preguntas de Helen relativas a recuerdos pasados, a lo cual la voz que canaliza la propia Helen le responde lo siguiente: mientras recuerdes siempre que nunca has sufrido nada por culpa de lo que ningún otro te hiciera, no es peligroso. Mientras recuerdes siempre que nunca has sufrido nada por culpa de lo que ningún otro hiciera, no es peligroso. Es decir, si hemos sufrido es porque nosotros lo hemos decidido así, porque había un aprendizaje valioso que recibir a través de esa situación en la que aparecía el dolor. Nadie, nada ajeno es responsable de ese sufrimiento. Si pensamos que sí, pues estamos aclamando porque ese sufrimiento continúe, porque no nos estamos liberando de él. Si la autoridad, si el poder sobre ti lo ves fuera de ti, pues entonces ¿cómo vas a solucionar los problemas que a consecuencia de esa autoridad, de ese poder ajeno a ti se dan? No puedes solucionarlo. O identificas en ti la capacidad de trascender esos problemas o sigues en esos problemas. No hay más que eso. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí. Nos falta todavía un poco para terminar y si Dios quiere pues hablaremos del resto de este apartado, distorsión de los impulsos milagrosos, en un futuro vídeo. Gracias por vuestra atención, bendiciones, un abrazo y hasta pronto.